La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Bienvenidos de nuevo a este encuentro de estudios sobre la Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. Hemos visto ya la primera parte, que es un poco la de la fuente, la historia, con lo cual empezamos a calentar motores para meternos de lleno después en la segunda parte, que terminamos en la sesión última, de todo lo que es la doctrina, la teología. Quizás, como algunos decían, Monseñor, hay mucho material. Es cierto que sí hay mucho material. Bueno, pero por eso también ustedes lo tienen a su disposición y pueden volver a escuchar, releer el material que tienen a su disposición. Vamos a comenzar ahora la tercera parte, que nos lleva, aun cuando tengamos algunos elementos teóricos, a cuestiones de carácter un poco práctico. Vamos a ver un poco lo que significa la misa, el misal, los leccionarios, luego la estructura de la misa, la pastoral, el domingo, en fin, comenzamos esta tercera parte que tiene como finalidad pues el ver un poquito, aterrizar un poquito ciertas cosas. Alguien me preguntaba en algún momento, ¿por qué no empezó con la misa? Porque ya con la estructura de la misa, y ustedes se van a dar cuenta de que precisamente muchas cosas que vamos a aprender o vamos a revisar o vamos a quizás a investigar sobre la celebración eucarística, la que llamamos la misa, pues lo vamos a entender porque ya tenemos la parte doctrinal y también la parte, dijéramos, de tipo histórico. Hoy comenzamos entonces este tema número 15, la celebración de la Eucaristía, que nos va a llevar pues a algunas sesiones y que quizás nos va a presentar algún momento algunas dudas o algunas interrogantes o incluso hasta polémicas. Bienvenidas sean. Estamos llegando a uno de los temas más anhelados. Quizás muchos se han extrañado por no haber empezado por este tema, el de la celebración eucarística. Quizás porque es la primera y más directa manera que tenemos de tomar contacto con el sacramento de la Eucaristía. Aún corriendo el riesgo de quedarnos solo con los gestos externos y la importancia que le recalcamos a la celebración, generalmente la única información que tenemos acerca de la Eucaristía es por medio de la celebración litúrgica de la misma. Y a veces ni siquiera es buena esa información. Sin embargo, es necesario indicarlo nuevamente. Se requiere tener clara conciencia de la doctrina teológica y catequética acerca de la Eucaristía, que es lo que hemos venido haciendo a partir de las fuentes y la historia y la importancia de los núcleos temáticos que hemos estudiado hasta la última sesión. Esto nos va a permitir no solo entender mejor todo lo referente a la celebración, sino realizar con mejor dignidad, con mayor sentido litúrgico y como un verdadero acto de fe. Por eso este tema nos va a confrontar con lo que hemos venido haciendo. Así podemos superar errores, imperfecciones, profundizar en la dignidad y centralidad del evento litúrgico y comprender cómo la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Esta debe ser la actitud, junto con la de la caridad, con la que debemos estudiar este tema. Simplemente porque nos vamos a topar con cosas que a lo mejor no se han venido haciendo bien, o ignorábamos, o teníamos quizá malas costumbres, pero también con actitudes que no son correctas, o al menos inspiradas por el recto conocimiento del sacramento de la Eucaristía. Con mucho respeto a los demás, pero exigiendo respeto a lo que la Iglesia nos enseña. Vamos a tratar este tema. Hay un gravísimo peligro, dejarnos llevar por posturas semi-ideológicas que reducen el sacramento y su celebración a espiritualismos llenos de sentimentalismos. Como también otra dificultad la tenemos con quienes banalizan la celebración de la Eucaristía o quienes, al no conocer bien la liturgia, inventan cosas basados en un falso concepto de creatividad litúrgica y pastoral. La invitación es clara. Introduzcámonos en este estudio con sencillez, teniendo en cuenta
el fundamento teológico que hemos estudiado y con una mente abierta, llena de sabiduría que nos viene de Dios. Esto nos permitirá entender y asumir siempre que la celebración del sacramento de la Eucaristía es importante, digna manifestación de nuestra adhesión a Dios y el centro de nuestra existencia cristiana y eclesial. Vamos a ver un momentico algo sobre lo que llamamos liturgia eucarística. Antes de ir a lo que es la celebración de la Eucaristía, revisemos lo que significa el término y el tema de la liturgia. En primer lugar, queremos subrayar lo que no es la liturgia. En primer lugar, no se trata de un conjunto de ritos y gestos fríos y sin sentido, presentados más bien como normas y preceptos, pero sin referencia al contenido fundamental de su teología. Liturgia tampoco es pensar que se trata de las ceremonias para determinados momentos. Liturgia no es una acción independiente de la tarea de guiar pastoralmente, de evangelizar y de santificar. Es por eso una acción sacerdotal del todo el pueblo de Dios. Esto lo veíamos un poco en la última sesión, ¿verdad? Recordando que somos un pueblo sacerdotal. Pues la iglesia, pueblo sacerdotal, celebra la liturgia. Y por eso no es algo, la liturgia, reservado de manera exclusiva y excluyente a los ministros consagrados y a algunos de sus cooperadores. La liturgia, que también se traduce servicio, sobre todo de alabanza y de culto a Dios, es una de las acciones fundamentales de la iglesia. Esta nace del misterio pascual, que es anunciado en la misión evangelizadora de la iglesia. Ese mismo misterio pascual es el que sustenta toda acción destinada a la edificación del reino de Dios, a la edificación de la iglesia, como ya lo hemos visto en algún momento. Es a la construcción de la civilización del amor. La vivencia de la caridad, de la unidad entre todos los seres humanos. Por eso la Eucaristía también tiene su relación y la liturgia también tendrá su relación con el quehacer de la gente. Ese misterio pascual que celebramos con todas esas y otras implicaciones más, constituye el centro de la vida cristiana y eclesial. La Iglesia lo reconoce, no solo cuando lo da a conocer, sino también cuando con los diversos medios, sacramentos, lo conmemora, es decir, lo celebra. La liturgia es una acción de la dimensión sacerdotal de la Iglesia, junto con la tarea de enseñar y guiar a la humanidad. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en el número que vamos a escuchar ahora del Sacrosanctum Concilium, que dice lo siguiente: en efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Es característico de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina. Y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la iglesia a los que están fuera como un signo levantado en medio de las naciones para que bajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esto que acabamos de leer es el número 2 de la Sacrosanctum Concilium.
que ustedes encuentran ya también pues, en la página web diócesisdesancristóbal.online. La obra de la salvación se realiza por Jesucristo el Señor y se extiende con todas sus consecuencias en el tiempo y hasta los confines de la tierra. La Iglesia, como sacramento universal de salvación, también hace realidad en el tiempo y en el espacio ese misterio de salvación. Lo anuncia, es verdad, pero también lo conmemora de manera celebrativa en la liturgia, con la liturgia. Y a través de la liturgia, Cristo se hace presente de una manera especial en la Iglesia y con ella en la humanidad. Y esto se experimenta intensamente mediante la liturgia. La liturgia ocupa pues un puesto primordial en la vida de la Iglesia. Es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Dichas estas cosas, podemos pasar ahora a ver un poquito el tema de la celebración litúrgica de la Eucaristía con todas sus implicaciones. Y vamos a tocar un tema que les pido que presten mucha atención porque puede generar un poco de ruido, es decir, un poco de angustia. Caramba, entonces estamos equivocados. No, no estamos equivocados. Sencillamente vamos a aclarar qué significa eso, si misa o celebración. A lo largo de la historia de la teología de la Eucaristía podemos ver las diversas acepciones que se han dado a la celebración eucarística o al acto litúrgico de la misma. En una obra que se considera un clásico de la teología de la celebración eucarística, que se llama El sacrificio de la misa, Jungmann nos dice lo siguiente. Es un autor ya fallecido de la mitad del siglo XX. Dice él, ninguno de los nombres que en el decurso de los siglos se han dado al sacrificio eucarístico nos definen su esencia. Siempre son nombres aproximativos. Más aún, ni nos indican siquiera con seguridad las características que en los diversos siglos se consideró como la más entrañable. Eso sí, tienen la ventaja de señalarnos aquellos aspectos de la misa en que se iba fijando, con preferencia a la piedad popular, ya sean interpretaciones superficiales o adivinaciones de su ser más íntimo. Así, estos nombres tienen la ventaja por lo menos de apuntar algunas características esenciales. Vamos a mencionar cuáles son esos nombres. Algunos ya lo hemos visto a lo largo de nuestra segunda parte. Fracción del pan, cena del Señor o cena dominical, Dominicus, Dominus, Señor, etc. También Eucaristía, oblatio u oblación, sacrificium, sacrificio. También hay un nombre de carácter siríaco, kurobo, que lo utilizan en el rito oriental, que significa lo sagrado. También se habla de dominicum, como lo propio del Señor, liturgia, la acción, la sinaxis, que hace también referencia, como ya lo vimos, a la asamblea que celebra, y la misa, que es una sección que podía estar indicando la despedida, la bendición, la función religiosa o la acción litúrgica. Existen, cuando se habla de misa, incluso se habla de diversas maneras. La forma, como se la conoce más comúnmente, de manera más común y familiar, es misa. A partir del siglo V aparecen ejemplos de la significación apuntada casi simultáneamente en las partes más distintas de los países de habla latina. El más antiguo de los testimonios o ejemplos lo encontramos en una decretal, un documento de decreto del Papa León Magno del año 445, en que éste considera en determinadas circunstancias la costumbre de tener los domingos una sola misa. Fíjense, llama la atención que el Papa esté hablando de esta, dijéramos, costumbre de que se tenga al menos una sola misa. Por eso hay que prestar atención también, después un poco, como ya lo vimos y lo veremos también, a la parte histórica de todo este
acontecimiento que llamamos la misa. Pero sobre todo, a partir de la renovación motivada por el Concilio Vaticano, ha ido comenzando a denominarse más que misa, celebración eucarística, aunque algunas veces algunos dicen de la Eucaristía, voy a la Eucaristía, pero esto tiene su problema porque la Eucaristía hace más bien referencia a toda la teología y la celebración eucarística a la realización. En las comunidades cristianas que han surgido bajo el impulso del Vaticano II, no suele decirse misa, sino que se celebra la Eucaristía. No es pecado decir que se va a misa. He aquí un cambio de lenguaje que en realidad denota un cambio de valores. Aquella realidad que el Nuevo Testamento ha designado como cena del Señor o fracción del pan, ha recibido, ya lo dijimos, a lo largo de los siglos, multitud de nombres diversos. En Occidente, ninguno ha tenido el éxito y la popularidad del término misa, que es con el que más se le ha conocido, que ha relegado a un segundo plano el resto de las denominaciones. Generalmente la conocemos como misa, a lo cual se añaden otros calificativos, Santa Misa, celebración de la misa. Este término nace desde la celebración de la misa en latín. Al final de la misa en latín, el sacerdote solía decir, ite missa est, a lo que la feligresía solía responder, Deo gracias. Se fue implementando la costumbre que aún perdura hasta nuestros días de denominar todo el acto litúrgico de la celebración eucarístico como la misa. Incluso hasta para las aberraciones que se dieron en algunos momentos de la historia, como fue el caso de las famosas y mal denominadas misas secas, de las cuales hablamos en la primera parte de este curso. Incluso hoy el término es usado inadecuadamente por muchas personas que ignoran el lenguaje litúrgico. Y así, por ejemplo, se llega a hablar al referirse a celebraciones de la palabra como la misa de la palabra. Cuando alguien va a hacer una celebración de la palabra, mucha gente dice, él viene a celebrar la misa de la palabra. Y no falta también, debido a ignorancia, que todo lo que se haga como celebración litúrgica de los sacramentos y algunos sacramentales, por ejemplo, como las exequias, se diga que eso es una misa. Se le denomine como un tipo de misa. Puede resultar extraño y hasta desconcertante que la reunión eucarística de la comunidad cristiana haya sido designada con un término que parece indicar la acción más bien de despedida. En efecto, este es el sentido de misa en el latín de la Edad Antigua. Misa significa missio, es decir, misión, es decir, vamos hacia la misión. Y con esta misma acepción se utilizó en la liturgia cristiana hasta fines del siglo IV para significar por medio del ite missa est. La terminación de la asamblea, fórmula de carácter jurídico sin especial contenido religioso, que equivale más o menos a decir se levanta la sesión. Esta situación fue evolucionando y así se fue enriqueciendo el concepto de misa, sobre todo al vincularla con la bendición que se daba y como síntesis de lo que se había celebrado. Pero muy pronto la palabra misa quedaba enriquecida en su significación. Como el final de la reunión litúrgica no era una despedida fría, sino que iba acompañado de un rito de bendición, misa llegó a ser el término técnico de la bendición final y más tarde un sinónimo de bendición sin más. Con el paso del tiempo ampliará todavía su significación hasta designar la totalidad de una celebración litúrgica y en particular la celebración eucarística en su conjunto. En la mitad del siglo V, el término misa ha culminado su evolución semántica, llegando a ser una de las palabras más familiares de toda la historia religiosa de Occidente, con lo cual se identificaba la celebración de la Eucaristía. En la historia de la liturgia eucarística podemos ver cómo luego de haber sido aceptado como un concepto que hace referencia a la liturgia eucarística, fue tomando algunas características. Xavier Basurco, en su obra para comprender la Eucaristía, nos ofrece un elenco no exhaustivo de estas acepciones, de estos conceptos, de estas ideas. Los voy a mencionar. Así la misa sería un gesto religioso individual, aunque normalmente masivo.
asunto que concierne de modo fundamental al clero, significativamente llamado celebrante, que dice la misa. Supone pasividad para el espectador que oye la misa y habitualmente seriedad y aburrimiento. La expresión popular, como en misa, indica que se está en mucho silencio y respeto. Acción no rentable y por eso gravosa para la psicología pragmática del hombre moderno, para quien el tiempo es dinero. Aunque puede resultar rentable bajo otros conceptos ya en esta vida, como nos dice París bien vale una misa, o esto de hablar de misas gregorianas. También se dice que es una costumbre sagrada unida secularmente a un precepto bajo pena de pecado mortal, precepto dominical de ir a misa, hoy en manifiesta decadencia, al menos en su formulación tradicional. Asociada también al sistema de estipendios y a la práctica inflacionista de un clero que dice diariamente su misa, sin apenas verificación de la realidad de iglesia que dice significar misa como devoción privada. Bandeja en la que se sirven inevitablemente toda suerte de aniversarios, fiestas, cumpleaños, 15 años, homenajes, funerales y otros actos de muy variada entidad, sin incluir hasta los actos políticos. Marco formal y pretexto religioso para la actuación y el lucimiento de los coros y orquestas. Por último, y como fruto de una evolución relativamente reciente, la introducción de las misas vespertinas. La misa ha llegado a convertirse en monocultivo religioso, en plato único y polivalente que anula, de hecho, la posibilidad de cualquier otro tipo de celebración. Hoy se continúa esta identificación y se sigue estando en el lenguaje corriente de los católicos. La palabra misa, aparte de su significación más obvia en el ámbito de la ritualidad litúrgica, sigue siendo un término de uso frecuente en el lenguaje ordinario, como si quiere decir misa, no saber de la misa, la media, hacer falta la misa, ver cómo paran estas misas, etcétera. Hay muchas expresiones que tienen que ver sencillamente con este concepto como si fuera un concepto ciertamente identificativo, pero muchas veces hasta banalizado. Es importante ver con sinceridad y no con afán iconoclasta que esta conceptualización hace referencia a una praxis y a una teología concreta que se percibe en los manuales de teología, en los catecismos y en otras expresiones, particularmente cantos de la religiosidad popular. Vamos a ver ahora algunas de las carencias que conlleva este nombre de misa. No significa que lo estamos desvalorizando, sino viendo las carencias para poder después entonces entender dónde tenemos que poner el énfasis en lo que se refiere a la celebración de la Eucaristía. El término misa tiene una gran pobreza bíblica. Primero porque no existe dentro del lenguaje bíblico. Para probar las tesis de la presencia real y del sacrificio de la misa, la teología tradicional de la misa ha recurrido a la literalidad de las personas de la institución, de las palabras, de la institución eucarística en el Nuevo Testamento. Pero por lo demás, apenas se ha dejado nutrir de la inmensa riqueza de las fuentes bíblicas que hasta fechas cercanas han permanecido prácticamente inexploradas en el estudio de la Eucaristía. Ya esto lo mismo nosotros, la importancia de ir hacia el encuentro de la palabra de Dios como fuente. También nos habla de una teología polémica. Trento centró su reflexión sobre la Eucaristía movido por la reacción contra los reformadores en dos temas ciertamente importantes, la presencia real y el sacrificio. Todo esto marcó la teología posterior y se convirtió en un campo de batalla y de polémica. Pero por otra parte, el Concilio Tridentino nunca abordó de modo unitario las cuestiones diversas relativas a la Eucaristía. Por razones absolutamente casuales, el misterio eucarístico fue estudiado de modo fragmentario y con considerables intervalos de tiempo. Ya lo vimos. El tema de la presencia real en octubre de 1551, sesión 13.
El de la comunión en julio de 1562, 11 años después, en la sesión 21, y por fin el sacrificio de la misa en septiembre del mismo año, en la sesión 22. Esta repartición puramente circunstancial condicionó el tratamiento teológico y catequístico de la misa en toda la época postridentina y paralizó la búsqueda de una síntesis teológica sobre el tema. Por otra parte, también una de las carencias que encontramos en este término de la misa es la incomunicación entre teología y liturgia. Los padres de la Iglesia nos han dado el ejemplo de lo que debe hacerse en la Iglesia, conjugar la acción pastoral y la reflexión teológica. Esto conlleva a entender la teología también como fruto de la contemplación. Desde esta perspectiva podemos descubrir en ellos la unión existente entre liturgia y teología. Es la teología que se hace orante y de rodillas, según nos indica el gran teólogo moderno Urs von Balthasar. Posteriormente hizo su entrada a la teología científica, la teología sedente, la que se practica en Occidente desde la Edad Media. En estos largos siglos de dominio escolástico, la teología es amiga del análisis racional del silogismo y de la sistematización dogmática, que no es negativo. Es la época de las sumas teológicas. Sin embargo, la reflexión teológica aparece desconectada de la vigencia litúrgica y de la sensibilidad religiosa del pueblo. Teología escolástica y piedad eucarística popular caminan como dos vías paralelas que no se encuentran a todo lo largo de la Edad Media. El propio Santo Tomás, al situar los sacramentos in genere signi, planteó un principio que le debería haber llevado a conceder un amplio relieve a los signos concretos con los que la Iglesia celebra los misterios de Cristo. Pero es preciso reconocer que esta atención fue en él muy exigua y secundaria. Lejos de superarse, esta tendencia se agudizó en los siglos posteriores. Esta carencia se agravó aún más en la teología posterior. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no es, dijéramos, algo que rompe con el dogma. La teología postridentina desplegó profusamente su capacidad analítica, por ejemplo, sobre el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sin decir media palabra sobre la presencia del mismo Señor en la asamblea de creyentes y en la palabra proclamada, sin hacer referencia alguna a la liturgia misma, a sus textos y en particular a la plegaria eucarística. Esta incomunicación, esta especie de divorcio entre teología y liturgia ha llegado hasta nuestros días, constituyendo un pesado lastre en la acción pastoral y en la religiosidad popular de los últimos siglos. Hoy, como consecuencia y herencia de la renovación conciliar, se tiende a dar un paso adelante, sin dejarlo de lado, pero se tiende a prescindir el término misa para hablar mejor de celebración eucarística, aunque también se emplea Eucaristía, solo que este es mucho más complexivo, o sea, abarca mucho más, porque no se limita solo al ámbito celebrativo, sino también a la teología o doctrina o catequesis. La costumbre nos llevó también a expresar la celebración y la participación en el rito eucarístico con dos expresiones muy peculiares que se hicieron comunes: decir misa y oír misa. Decir misa era la forma para indicar la celebración de la Eucaristía por parte del presidente de la Asamblea Litúrgica, conocido también como celebrante. Él era el único que celebraba, conocido pues como celebrante. Y entonces se corría el riesgo de rutinizar la celebración con connotaciones privadas y casi secretas, que más que celebrar se decía la misa. Es decir, se decían las oraciones. Aunque hubiera fe de parte del celebrante, la gente lo que tenía la impresión era que se decía, se hablaba, se decía la misa y muchas veces ni siquiera se escuchaba. Y por eso el que participaba iba a oír la misa, pero a veces ni la oía. Término oír la misa para indicar lo que se parecería a lo que hoy llamamos la participación activa o actuosa en la celebración eucarística.
como se decía en latín y se tenía una actitud más bien pasiva de escucha, entonces se hablaba de oír misa, porque ni siquiera la entendían. Esto fue cambiando un poco cuando, como lo vimos, se fueron introduciendo aspectos novedosos, entre ellas las misas dialogadas, etc. Ahora, no es lo mismo decir misa que celebrar la Eucaristía. Tampoco es lo mismo oír la misa que participar en la celebración eucarística. Por eso, con la ayuda de las fuentes, con la lectura de los signos de los tiempos y con la seguridad de ser acompañados por el Espíritu en el proceso de la renovación litúrgica, se pueden superar las dificultades y carencias de la herencia recibida, abriéndonos, eso sí, de verdad a las enseñanzas de la Iglesia en el proceso de renovación iniciado por el movimiento litúrgico y asumido por el Concilio Vaticano II. Todavía hay mucho que caminar, sobre todo porque existen muchas resistencias al cambio, unas venidas de la ignorancia, otras del conformismo y actitudes mediocres que hablan de no cambiar porque ya estamos bien, o de los grupos integristas que se han encerrado en el pasado y no han entendido exactamente ni lo que es ni lo que significa el misterio eucarístico. Se han quedado en las formas y en las espiritualidades de corte más individualista y sentimentalista. Por eso, como lo reiteraremos otra vez, ya lo vimos a su debido momento, la clave es centrar la fe, toda la fe, nuestra fe eucarística, pues en el misterio pascual con todos sus efectos. En esta línea es bueno tener en consideración lo siguiente. Primero, hemos de tener siempre presente las fuentes bíblico-patrísticas, así como la enseñanza de la historia y del magisterio, pero siempre con un espíritu abierto y con el deseo de conocer más. Segundo, dejar a un lado la polémica o la confrontación innecesaria. Hay que aclarar y asumir lo que de verdad es propio de la teología y liturgia de la Eucaristía. Para ello, el espíritu crítico que no desprecia, pero sí analiza y asume lo que se debe tener como centro y provechoso. Tercero, tener la actitud de apertura tal que podamos seguir descubriendo las maravillas encerradas en el misterio de la Eucaristía. Esto exigirá que nos convirtamos en estudiosos del misterio, pero también auténticos celebrantes de la Eucaristía, unidos con el sacerdote, presidente de la asamblea, con una participación más clara desde el principio, desde el sentido y principio de la pertenencia a la Iglesia, comunidad eucarística. Cuarto, nos toca hacer puentes, realizarlo y cultivarlo entre teología, tanto la de carácter científico como la de la reflexión del pueblo de Dios, y la liturgia, es decir, entre la reflexión y la praxis celebrativa. Esto nos llevará a dar un paso importante y necesario para poder descubrir un vacío existente. No solo hay que conocer la doctrina teológica, sino la liturgia con su teología y su praxis. Así, se podrá evitar otro riesgo presente, pensar que la liturgia es solo lo ritual, lo que se ve al hacer la celebración de un sacramento. La liturgia es mucho más que eso, como lo vimos al inicio del tema. La liturgia es obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo que es la Iglesia, que vive y celebra la presencia de Jesús resucitado. Esa acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no es igualada por ninguna otra acción eclesial. No vamos a entrar en discusiones estériles. Sigue siendo válido, si ustedes quieren, poder hablar de misa. Pero mejor es emplear la expresión celebración eucarística. Lo importante es tener en cuenta lo que de verdad se quiere decir y experimentar, es decir, la celebración privilegiada del misterio de Cristo Pascual, pan de vida eterna y bebida de salvación, misterio de una presencia real de la que se hace memoria y se vive en la comunión de la Iglesia. Por eso es importante tener en cuenta lo que el Concilio Vaticano II nos dice al referirse a la celebración y la liturgia de la Eucaristía. Por eso tenemos que hablar más bien de liturgia eucarística. La clave para poder asumir lo que vivimos siempre es
hablar de la liturgia y luego, a partir de esto, de la celebración eucarística. La razón de ser de la liturgia eucarística es el misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección del Señor, como nos lo recuerda el número 47 de la Sacrosanctum Concilio. El mismo concilio invita a todos un cambio de actitud en lo referente a la celebración y participación de la Eucaristía, lo dice en el número 48 de Sacrosanctum Concilio. Por tanto, dice, la Iglesia con solícito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños, como mudos espectadores, es decir, a oír la misa, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Este es el número 48 de la Sacrosanctum Concilio, que ustedes encuentran en la página web diócesiddesancristóbal.online. También hablando de los sacerdotes, en el decreto Presbyterorum Ordinis dice lo siguiente: la celebración eucarística es el centro de la congregación de los fieles que preside el presbítero. Enseñan los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la misa la víctima divina y a ofrendar la propia juntamente con ella. Les instruyen en el ejemplo de Cristo Pastor para que sometan sus pecados con corazón contrito a la Iglesia en el sacramento de la penitencia. En fin, les ayudan a participar en la liturgia. Con estos señalamientos podemos entonces pasar a ver un poco lo que significa la celebración eucarística. La celebración eucarística en el número 25 de Sacrosanctum Concilio aparece que como uno de los retos, y uno de los retos será revisar los diversos libros litúrgicos, entre ellos el misal. El número 25 dice lo siguiente en Sacrosanctum Concilio: revísese el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. En consecuencia, se deben simplificar los ritos conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido, y restablezcase en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres de la Iglesia, algunas cosas que habían desaparecido con el tiempo, según se estime conveniente o necesario. Este es el número 50 de la Sacrosanctum Concilio. Esta revisión no debe quedarse solo en simples adaptaciones o cambios cosméticos. Hay que ir a fondo, de tal modo que se apele a las fuentes bíblicas, como lo dice el número 51 de la Sacrosanctum Concilio, a fin de que la mesa de la palabra se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Una invitación que fue más allá, se cambió bastante la estructura de los libros litúrgicos y ya no se iba a tener solo el misal, sino también los leccionarios, de lo cual vamos a hablar a partir de la próxima sesión. Con esto se separaba lo referente a las lecturas que estaban incluidos en un solo libro, en el misal. Y el misal quedaba solo para las oraciones, las plegarias eucarísticas y otros elementos del rito eucarístico. Los leccionarios iban a ampliarse de tal modo que se constituirían los ciclos de lectura A, B y C para los domingos y para los feriales, años pares e impares. Esto lo vamos a ver a su debido momento. A partir de la próxima sesión vamos a hablar un poco del misal. Y a partir de este tiempo, pues sin dejar a un lado la importancia, y no vamos a hacer ninguna una bulla al respecto, más que hablar de misa, hablemos de celebración de la Eucaristía. Ya vimos
las dificultades que este término trae, pero también la riqueza que trae, que es todo una herencia de siglos. Pero desde el punto de vista, dijéramos, del tratado, de la teología de la Eucaristía, mejor es hablar de celebración de la Eucaristía, porque abarca, como lo vamos a ver, todos los elementos presentes, la palabra, la Eucaristía misma, y todo lo que significa la comunión, la participación, los ministerios, etc. Si usted tiene alguna pregunta, puede dirigirse a eucateo@gmail.com. No se olviden que ya a partir de hoy está este tema ya en la página Diócesis de San Cristóbal .online. Y ya desde ayer tenemos el tercer cuestionario para aquellos que deseen, conocer cómo les está yendo en su estudio, y también para aquellos que deseen tener su certificado. Les saludamos con mucho cariño, les saludamos y les invitamos a seguir profundizando en el misterio de la Eucaristía, acompañados de María Santísima. Con su bendición y con la bendición del Santo Cristo de la Grita, hasta la próxima sesión. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesangristóbal.online.